Bienvenidos a un nuevo episodio de Vive Joven, el podcast de SIL, en el que hablamos sobre salud, longevidad y cómo vivir más jóvenes durante más tiempo. Hoy en Vive Joven tenemos el placer de hablar con Gonzalo Ruiz Utrilla, un ingeniero de telecomunicaciones, emprendedor e inversor especializado en startups biotecnológicas. Gonzalo es un apasionado del transhumanismo y ha trabajado en la intersección de la longevidad, la criopreservación y la cosmética sostenible, entre otras muchas cosas. Además de ser un deportista de alto rendimiento, es un pionero en el campo del biohacking. Y de todo esto hablaremos hoy con él. Así que bienvenido, Gonzalo, y muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, gracias Alfonso, gracias Albert. Nada, encantados. Pues si te parece, Gonzalo, por empezar por el principio, cuéntanos brevemente quién eres, porque seguro que en la intro se me ha pasado alguna cosilla interesante y nos cuentas cómo has llegado hasta aquí brevemente y luego ya entramos a hablar de todos esos temas muy chulos. Vale, pues nada, simplemente recalcar que soy ingeniero, soy emprendedor e inversor. Empecé en el mundo de empresas hace ya 20 años y al final siempre me ha apasionado la ingeniería. Y considero que el cuerpo humano es la mejor obra de ingeniería y me encanta analizarlo y entender cómo funciona para saber qué es posible con el cuerpo humano y conseguir, bueno, pues haciendo estos cambios, ¿no? de biohacker, ¿no? Que es modificando los inputs, midiendo los outputs y viendo cómo conseguir pues la mejor salud. Vale. Entonces, para que la gente que nos escuche no se vaya situando en materia, explícanos qué es el biohacking, así, vale, y qué relación tiene con el transhumanismo, que también Alfonso en la intro lo ha comentado. Vale, pues nada, simplemente también por ser... Yo voy a intentar ser breve porque si no me suelo enrollar mucho y luego si queréis profundizamos más. No te preocupes. Vale, mira, el biohacking creo que la palabra la puso o la definió Dave Asprey, que fue el creador de la empresa Bulletproof Coffee, no sé si os suena, pero bueno, fue un emprendedor que lo que intentaba era conseguir lo que él llamaba el mejor performance de mentalidad, de capacidad cognitiva y de capacidad física, ¿no? Al final, la mejor salud posible. Y para eso lo que él proponía era hacer cambios en el estilo de vida y también, en la medida de que fuera necesario, también hacer cambios físicos, ¿no? En el cuerpo. Es decir, él considera que biohacking es desde medirte los biomarcadores de tu cuerpo, es decir, desde una simple báscula, ya sería algo biohacking, ¿no? Si es para intentar cambiar, ¿no? Pues, por ejemplo, tu peso o tu masa muscular, hasta pues, en modificaciones genéticas más avanzadas como terapias que modifican ciertos genes, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta más la definición de biohacking de cambios en el estilo de vida, ¿no? Porque considero que dentro de los límites del humano hay mucho margen de mejora, ¿vale? ¿Por qué digo límites del humano? Porque dentro del biohacking también se incluyen terapias más avanzadas genéticas. Y yo ya ahí considero que cuando tú ya modificas tu ADN, ya puedes empezar a no ser un humano, no ser un Homo sapiens, dependiendo, ¿no? de lo avanzadas que sean esas técnicas. Es verdad que ahora mismo las técnicas de genéticas, de modificación genética, lo que actúan es sobre genes y polimorfismos, es decir, variaciones genéticas que están dentro de los seres humanos, y lo que intentamos es modificar los genes que tú a lo mejor tienes, que son de una variante que existe dentro de los sapiens y que te da te perjudica de alguna manera, a cambiarlos en el polimorfismo que te mejora, ¿no? De alguna manera el comportamiento de ese gen. Por poner un ejemplo, ¿no? Dentro de los Homo sapiens existen ciertos polimorfismos de algunos genes que nos hacen, por ejemplo, no procesar ciertas vitaminas. Bueno, pues eso sería un perjuicio. Pues si tú lo puedes modificar para poder sí procesarlas, pues sería que se comporte de una mejor manera, ¿no? Bueno, pues eso sería una modificación genética dentro de las variaciones del sapiens, pero cuando ya hablamos de modificaciones que ningún sapiens tiene, ya empezaríamos a hablar de cambiar de especie o de mejorar la especie. Y esto sería ya un poco más filosofía transhumanista, ¿no? El transhumanismo es una serie de pensamientos y de filosofía que lo que a mí me gusta definirlo es que intentan pensar y analizar cómo nosotros los sapiens somos la primera especie conocida que podemos autoevolucionarnos. Es decir, no tenemos que esperar a cambios aleatorios
en nuestro entorno, ¿no? y a mutaciones que por una ventaja luego se sigan replicando y se modifiquen, ¿no? hasta conseguir una nueva especie, ¿no? Una especie significativamente diferente en ADN, nosotros mismos vamos a ser capaces de hacerlo. Y ya de ahí, bueno, pues hablaríamos a diferentes variantes acerca de si esto es eugenesia, si esto es selección genética, si esto es moralmente aplicable o de si esto se debe hacer o no. Simplemente, pues que el transhumanismo analiza la posibilidad de que eso ocurra gracias al desarrollo que tenemos y a que, bueno, pues que tenemos ese conocimiento para poder hacerlo. Claro, y claro, es que toda la parte ética y moral que hay detrás de todo eso, ostras, eso es otro debate, claro, eso es otro debate. Sí, lo que pasa es que eso debería avanzar, ¿no?, a la vez que la tecnología, porque entiendo que la tecnología yo creo que avanza más rápido que toda la parte... Todos los descubrimientos científicos siempre avanzan más que la legislación, para que os hagáis una idea. Aunque creáis que llevamos mucho tiempo haciendo trasplantes de corazón, por ejemplo, de órganos, el primer trasplante de corazón se hizo en 1967, es decir, hace 50 y pocos años, muy poquito. Es decir, somos la primera generación de la historia que normaliza los trasplantes. Pero la primera vez que se hizo un trasplante, os podéis imaginar las cuestiones morales que hubo. Tecnológicamente fue posible y funcionó, pero la gente creía que eso era una aberración, que estabas trasplantando el amor de la persona a otra, que eso ibas a ir al infierno, que todas las religiones eso lo rechazaban, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como tú bien dices, todos los avances científicos normalmente surgen cuando la sociedad no está preparada, porque normalmente la sociedad o el sapiens siempre rechazamos la novedad, ¿no? Tendemos a ser muy conservadores como sociedad. Vale. Luego, de cara al final, te haré una reflexión o una indicación sobre esto que has estado comentando, el transhumanismo, pero vamos a ir un poco más atrás, que si no nos vamos a derivar. Vamos a buscar cosas más tangibles para que la gente pueda aplicar a ellos mismos. Perfecto. Entonces, comenzamos con el biohacking y acabamos al transhumanismo, ahora que ya sabemos lo que es, según tu concepción. Cuando yo tomo suplementos, los más básicos de salud, por ejemplo, omega 3, magnesio, vitamina D, esto lo considero ya casi un básico en la sociedad en que vivimos que nos destroza la salud. ¿Esto es biohacking o no? ¿O tenemos que ir un poquito más allá a buscar, yo que sé, ya a plantas autógenas o alguna cosa más avanzada? Pues mira, desde el punto de vista del padre de la definición, sí lo es, y yo creo que también lo es. Lo que pasa es que al final, biohacking, claro, es un término que hay gente que lo considera que solo la gente que a lo mejor voluntariamente se amputa un miembro para colocarse un brazo biónico, o gente que parece que son estas cosas, ¿no? Pero realmente biohacking es medicina, ¿vale? Biohacking es una vacuna, biohacking es tomar un antibiótico, biohacking es tomar un suplemento, biohacking es cualquier cosa que tú hagas, que para mí mi definición, y creo que me alineo con el padre de la definición. Biohacking es cualquier cosa que tú hagas voluntariamente para intentar mejorar algún aspecto de tu salud, de tu performance, y que pueda ser medido de forma subjetiva u objetiva. Eso es muy importante, porque hay técnicas de biohacking basadas en la evidencia científica y que intentan medir y comprobar que el cambio ha producido un resultado alineado con la evidencia científica, y hay otras técnicas de biohacking que simplemente intentan conseguir un bienestar subjetivo. Voy a poneros dos ejemplos. Tenemos un déficit de omega 3, lo has comentado, pero hay uno mucho más simple, que es la vitamina D, ¿no? Vivimos en una pandemia de hipovitaminosis D y la mayoría de la gente está en valores subóptimos. Bueno, pues tomarme vitamina D o exponerme al sol y luego medir a ver si esa ingesta o esa exposición, ese cambio en el estilo de vida ha mejorado mis niveles de vitamina D, eso sería un cambio de biohacking con medición objetiva y muy alineado con la evidencia científica, ¿no? Por un lado, sé que exponerme a luz solar y tomar vitamina D, o bueno, tomar colecalciferol o calciferiol, me sube los niveles de vitamina D y que puedo medirlo. Bueno, pues me lo tomo, lo mido y ahí está, ¿no? Alineado con la evidencia científica y los datos objetivos. Por otro lado, tendríamos otras técnicas que son más cuestionables acerca de la evidencia científica y que buscan un bienestar más subjetivo.
Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, de la meditación, ¿no? Por ejemplo, que sí que tiene cierta capacidad de medición objetiva, por ejemplo, con el neurofeedback, sí que es posible medir ciertas ondas cerebrales, o sí que es posible ver cómo afecta en la variabilidad cardíaca o en la frecuencia cardíaca, o incluso hacer una prueba de medición de cortisol, ¿no? De las hormonas del estrés. Incluso se podría ver a largo plazo la neurogénesis en el hipocampo, pero también existe este bienestar subjetivo, ¿no? Yo me siento mejor y por eso lo hago. Bueno, ahí ya hablaríamos también de efecto placebo, etcétera, etcétera, ¿no? Por hablar de otras cosas, también podrían ser pues, las duchas de agua fría, etcétera, etcétera, ¿no? Que sí que es verdad que existe estudios y cierta evidencia, pero la gente lo suele hacer más por esta experiencia subjetiva, ¿no? En todo esto, existe dentro del biohacking, existen aquellos que lo que buscan es más conseguir el máximo performance cognitivo o de rendimiento, y otros que buscan más la longevidad, ¿no? Fijaos qué diferencia. El padre de Bulletproof aboga por simplificar las cosas. Es un poco como Tim Ferriss, ¿no? Él aboga por hacer el entrenamiento mínimo para conseguir el mayor output, por técnicas un poco radicales, ¿no? El entrenar 15 minutos a la semana, cosas muy radicales, o que parecen más radicales, ¿no? Y sin embargo hay otras personas que lo que buscan es, no, vamos a seguir toda la evidencia científica para conseguir los biomarcadores que me acercan más a lo que la evidencia científica correlaciona más con la longevidad. O sea, por un lado es, oye, yo me siento mejor, hago más cosas, duermo menos, pero parece que me siento mejor, tengo masa muscular, etcétera, etcétera. No les importa a lo mejor tanto las mediciones de longevidad, y luego tendríamos por el otro extremo, pues a lo mejor gente como Brian Johnson, ¿no? Brian Johnson, el multimillonario americano que invierte todo su dinero para conseguir retrasar el envejecimiento, pero él lo mide, ¿no? Él dice, oye, ¿cómo son los estándares de medición del envejecimiento, ¿no? Pues hay muchos, ¿no? Desde pruebas antropométricas de fuerza, benchmarks, masa muscular, biomarcadores en sangre, ciclos del sueño, cómo duermo, y luego ya más a nivel celular, ¿no? Toda la teoría de la información de David Sinclair, que lo que hace es medir los patrones de modificaciones epigenéticas que ocurren a nivel celular, ¿no? En tu ADN. Entonces él incluso las mide y dice, mira, yo no solo estoy haciendo todo esto con la evidencia científica, sino que además los patrones de modificación del ADN de mis células correlacionan con el de una persona mucho más joven. Perdona que me enrolle tanto y que me vaya a veces por la tangente porque son como muchas cosas raras. No, está perfecto, se entiende perfectamente. Sí, es muy interesante además el tema. Yo creo que habrá personas que nos están escuchando y piensen, joder, como tenga que tener en cuenta todo lo que nos está contando Gonzalo, es que me va a explotar la cabeza antes de ponerme a hacer, yo qué sé, 4 flexiones ahí para ver si mejoro el rendimiento. Sí que me gustaría preguntarte que nos cuentes cuáles son algunas estrategias de biohacking que tú estás implementando, yo qué sé, 3 o 4, y que digas, joder, ahí he notado... no sé, la regla de Pareto, el 80-20, ¿no? Perfecto, mira, efectivamente, la regla de Pareto es aquí la clave. Y antes de hablar de la regla de Pareto, también hablar de una cosa. La gente cuando... Yo muchas veces cuento esto, ¿no? A familiares y amigos y me dicen lo que tú dices. Uf, me abrumas, no me cuentes más porque esto es muy difícil. Hay que seguir, yo creo, la regla más básica, que yo la llamo es lo que parece, ¿vale? ¿Cuál es el mejor sensor de medición de la edad biológica? El ojo humano. Es decir, si tú ves a una persona joven, a ti te parece joven, y esa persona además hace cosas de joven, es decir, salta, corre, hace flexiones, sube las escaleras deprisa, juega con niños, se tira al suelo, probablemente esa persona sea joven, ¿vale? Tú lo ves y lo notas. Entonces, eso es lo que hay que conseguir, ¿no? Parecer estar joven es estar joven, en general, ¿vale? Y ya a nivel un poquito más en detalle, podríamos, bueno, es que al final todos lo sabemos. ¿Qué es lo que nos hace estar jóvenes? Bueno, pues al final es que son 4 cosas. Lo que consigue hacernos estar jóvenes, estar fuertes y tener una buena capacidad cardiovascular. Que esto a nivel más técnico es fuerza y VO2 max, ¿no? Si tú consigues tener mucha fuerza y mucho VO2 max, estás joven. Es decir, si tú consigues correr muy rápido y correr bastante rápido mucho tiempo, y además haces flexiones, saltas lejos,
puedes cargar con mucho peso. Es decir, si tienes fuerza, estás joven, ¿vale? Porque eso te da las capacidades de los jóvenes. Es decir, si tú pareces joven, tú haces las cosas que hace un joven, es que estás joven, ¿vale? ¿Y cómo se consigue hacer eso? Pues fácil, todo el mundo lo sabe. Es muy difícil poder estar joven y poder estar fuerte y correr mucho sin entrenar. Es imposible. Entonces, el entrenamiento es imprescindible, es un pilar. Luego ya podríamos ver cómo, ¿no? La nutrición, es decir, si tú estás obeso o tienes algún desequilibrio hormonal, síndrome metabólico y demás, no vas a tener estas capacidades, con lo cual, y tienes además déficit de nutrientes o comes mal, en general, tampoco, ¿no? Es decir, todos sabemos, todos intuimos cómo come un atleta o una persona que pueda hacer todas estas cosas que hemos dicho, ¿no? Estamos seguros de que va a comer todos los nutrientes. Ya no hablamos de una dieta específica, pero no le faltan nutrientes, ¿no? Porque la dieta específica, bueno, pues también depende un poco de la genética. Es decir, si yo proceso mejor ciertos alimentos o mi microbiota los procesa mejor, pues voy a tener los nutrientes de otra manera, aunque coma lo mismo que otra, ¿no? Es decir, no eres lo que comes, eres lo que absorbes, ¿vale? Eso es una cosa muy importante de entender. Pero bueno, pilar fundamental, entrenamiento, nutrición y descanso. El descanso es imprescindible. Si tú estás cansado, si no duermes, pues te vas a lesionar, te vas a caer, no vas a dar pie con bola y te va a atropellar un autobús porque no estás atento. Entonces, el biohacking al final lo que busca es estar en tu estado máximo de plenitud. Y el biohacking lo que sabe, o sea, sus fundamentos son la medicina, o sea, no es otra cosa, es la ciencia. Y la ciencia lo que te dice es que existe una ley de Pareto y que el 80-90% de los beneficios lo vas a conseguir con las cosas más simples y que no cuestan dinero, que son entrenar, que son comer bien, y comer bien no es comer caro, comer bien es, bueno, luego podemos meternos, ¿no?, en qué es comer bien. Comer bien es que no te falten nutrientes y que tu cuerpo tenga todo lo necesario y que tus biomarcadores estén en niveles óptimos, no en niveles recomendados, no, en niveles óptimos. Y luego descansar, dormir, ¿vale? Esto sería un poco lo más importante. Y alguien que aparentemente lo esté haciendo bien, ¿cómo puede saber que realmente lo está haciendo bien? Deja que te explique bien la pregunta, porque hay personas que aparentemente tienen fuerza, están estéticamente tal, y luego están destrozados hormonalmente y en 2 años petan y entonces envejecen de golpe, y este tipo de cosas que todos hemos visto casos. Vale, perfecto. Claro, es que eso es otra cosa, ¿no? Hay gente que aparentemente está bien, porque es joven. Pero yo no creo que ninguna persona que tenga ese estilo de vida que le hace destrozarse esté bien con 50 años. ¿Vale? No creo que ninguna persona que no haya entrenado, no se haya cuidado, pueda hacer todas las cosas que yo te digo con 50 años. Es imposible. O sea, no va a poder correr 1 milla en 3 minutos y medio, no va a poder hacer 10 dominadas, no va a poder hacer 20 flexiones. No, pues va a morir, le va a dar un infarto o no va a poder, ¿no? Pero bueno, vamos a hilar fino, ¿no? Imagínate que tú quieres comprobar de verdad, porque claro, todo esto depende de la edad, ¿no? Que lo estás haciendo bien y demás. Bueno, pues lo primero sería, o sea, hay, digamos, diferentes pruebas, ¿no?, que podemos ir, ¿no? Vamos a hacerlas de más a menos, ¿no? De más alto nivel a menos nivel. Lo primero es parecer joven, ¿no? ¿Tú pareces joven? Estás fuerte aparentemente, delgado, tienes buen aspecto. Bueno, pues eso podría ser primer filtro. ¿Pareces joven? Bien, perfecto. Segundo, benchmarks. Vale, vamos a ver. ¿Estás fuerte de verdad? Pero fuerte funcional, es decir, tú puedes subir escaleras corriendo sin que te suban mucho las pulsaciones. Ahí ya entraríamos también bueno, vamos a medirnos un poco, ¿no? A ver cómo funciona nuestro corazón. Tú puedes subir escaleras corriendo con una frecuencia cardíaca más o menos adecuada y cuando paras tu corazón se recupera de forma adecuada y tu respiración no se descontrola y tu saturación de oxígeno es la correcta, ¿no? O bueno, incluso ya podríamos ir a una prueba de esfuerzo. Vamos a ponerte a tu frecuencia cardíaca máxima a ver cómo van tu consumo de oxígeno para ver cuál es tu capacidad mitocondrial, ¿no?, de procesamiento del oxígeno. Pero bueno, antes de medir un poco ya a nivel tan detallado, simplemente el poder hacerlo, ¿no? Puedes hacer 10 dominadas completas con todo el rango, puedes hacer 20 flexiones, puedes hacer saltos, puedes ponerte en sentadilla profunda, puedes, bueno, una serie de pruebas de benchmark de tanto de fuerza como de resistencia, ¿no?, como de potencia. Y luego ya podríamos ir a niveles biomarcadores. Bueno, vamos a ver
en tu cuerpo, extrayendo sangre, o también se puede medir de otra forma. Vamos a ver una serie de mediciones, ¿no? Pues por un lado, a mí me gusta mucho el enfoque de Peter Attia, que lo que hace es comprobar cómo estás tú con respecto a las 4 enfermedades que nos matan en Occidente. En Occidente hay 4 enfermedades que nos matan si hemos sobrevivido al suicidio, a los accidentes y a los homicidios. Una vez que sobrevivimos a estas 3 cosas, nos matan 4. Nos mata la enfermedad cardiovascular, la enfermedad metabólica, el cáncer y la enfermedad neurodegenerativa. Estas 4 cosas. La más importante que tenemos que evitar o que tenemos que controlar es la enfermedad cardiovascular, porque la presentación más común de la enfermedad cardiovascular es el infarto, el ictus o la muerte. Es decir, que la primera vez que se presenta que tú tenías esto, has muerto, con lo cual ya no lo puedes arreglar. Por eso hay que mirarlo antes, ¿no? En cambio, la enfermedad metabólica tú la puedes detectar y te matará dentro de 30 años. La enfermedad neurodegenerativa, lo mismo, lo que pasa es que te va a fastidiar mucho la calidad de vida. Y el cáncer, pues bueno, depende, ¿no? Entonces, en estos 4 enfermedades podemos ver ciertos biomarcadores para ver, por un lado, el riesgo que tenemos actual, pero por otro lado también el daño acumulado. Esto es muy importante entenderlo, porque 2 personas con el mismo riesgo pueden tener diferente daño, por muchas cosas. Ya no solo es genética, sino también incluso morfología del propio cuerpo. Vamos a ver el riesgo cardiovascular porque es muy interesante. El riesgo cardiovascular es que nuestro sistema circulatorio colapse por alguna cosa y que deje de latir nuestro corazón. Con lo cual, pues ya hemos fastidiado, porque nuestra sangre ya no llega, no nos oxigenamos ni van nutrientes. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Entonces, normalmente, el mayor riesgo de que esto ocurra es que haya o trombos o coágulos o que se obstruya alguna arteria muy importante por donde pase sangre y ya deje de funcionar el árbol circulatorio. Entonces, ¿no? Vamos por partes. Entonces, ¿qué es lo que puede producir estos coágulos o estos trombos? Pues bueno, puede ser una enfermedad genética. Tú puedes tener una enfermedad genética de mayor coagulación y tener una desgracia, ¿no? De que un trombo, de una coagulación de plaquetas y demás, pues te haya dado un ictus. Y eso, bueno, pues hay que medirlo más genéticamente. No es tan genérico para toda la población porque existen ciertos polimorfismos genéticos que obviamente pues tienen más riesgo, ¿no? El déficit de proteína S, bueno, existen una serie de factores. Pero quitando ya esto, ¿no? Ya para la población general, si ya no tienes este riesgo o a mismo nivel de riesgo, el siguiente riesgo sería un desprendimiento, ¿no? De una placa de ateroma, es decir, que se te haya acumulado colesterol dentro de las arterias, que se desprenda y que por mala suerte, ¿no? Pues las arterias coronarias o alguna arteria principal se vea obstruida, ¿no? Y el flujo, pues, no pase. Entonces, normalmente esto ocurre por la acumulación, efectivamente, de colesterol. Pero claro, ¿esto es por el colesterol en sí? Bueno, aquí ya podríamos hablar. Yo no soy médico, ya sabéis, yo soy ingeniero, me gusta estudiar todo esto y tenéis muchas fuentes por ahí. Pero bueno, simplemente por recapitular, el colesterol realmente no es lo más importante. Lo más importante es cómo las partículas pequeñas y pegajosas, las llamadas ApoB, ¿vale? Las apolipoproteínas B, esto luego si queréis os paso un poquito más de información, traspasan el endotelio y se quedan ahí sin poder ser recicladas. Entonces, para que esto ocurra, existen ciertos biomarcadores que podemos mirar. Por un lado, ¿cuántas partículas pequeñas y pegajosas tengo yo en sangre? Esto se puede medir, es el ApoB. Después, ¿qué inflamación tengo? Porque la inflamación y la presión arterial nos dan mucha información acerca de la salud endotelial. El endotelio, que es la capita que hay dentro de las arterias, imaginaoslo como un visillo, ¿no? Como una cortina. No es lo mismo que una partícula pequeña y pegajosa impacte sobre un visillo que está tirante, como si fuera de papel, ¡pum!, que lo atraviesa y lo rompe. No es lo mismo que si fuera un globo muy grande con una telita. Pues un globo con una telita, ¡pum!, ¿vale? Choca y no hay ningún daño ahí, ¿vale? Pero luego, si esa partícula pegajosa pasa por el endotelio y se incrusta, ¿tengo yo capacidad de repararlo? Bueno, pues eso también es importante, ¿no? Tengo los transportadores de colesterol del HDL que puedan reciclarlo y demás. Con lo cual hay muchos factores, ¿no? Inflamación, la presión arterial, las partículas aterogénicas, la capacidad de reciclaje y luego también la morfología del corazón. No es lo mismo que que imaginaos, ¿no? Directamente el corazón desde ventrículos impulse la sangre y las arterias coronarias tengan una curva con una autopista muy bien hecha,
que de repente tú tienes una morfología que tiene una curva en forma de U y el flujo turbulento que se genera ahí, ¡pum!, impacta directamente. ¡Ostras! Pues tienes un problema. O tienes una estenosis, ¿no? Una estrechez de justo el canal en ese punto. Pues claro, tú vas a tener muchas más probabilidades de que tengas una placa de ateroma porque tu conducto es más pequeño, ¿vale? Entonces, aquí el biohacking, por un lado, mediría el riesgo, es decir, cómo están tus partículas, tu endotelio, tu inflamación, etcétera, etcétera, pero por otro lado el daño, es decir, cómo es tu morfología y qué es lo que ya ha pasado en tu cuerpo y si se te ha generado placa. Y la placa se puede ver con algunas pruebas, como por ejemplo los angiogramas o el calcio score, para saber si tú ya tienes un daño, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, estos son en el daño cardiovascular, por ejemplo, cómo se haría, ¿no? Cómo se sabría si yo estoy bien o mal. Porque como decía antes Albert, yo puedo estar muy sano, haber hecho todo bien, pero tengo un riesgo tan grande, primero de coagulación y después de morfología de mi corazón, que es que me voy a morir de un infarto seguro, a no ser que me opere y me haga un bypass. Es una suerte muy mala suerte, pero puede existir, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también medir el daño. ¿Esto es biohacking? Bueno, esto es medicina realmente. Lo que pasa es que la medicina suele actuar cuando existe enfermedad y el biohacking quizá se enfoca más preventivamente, ¿no? Es decir, oye, yo quiero ya saber todo esto que tengo. Lo que pasa es que es verdad que la medicina a veces no lo defiende porque la medicina prefiere no actuar si no hay daño, ¿no? Es el juramento hipocrático, ¿no? Si no hay daño, prefiero no actuar. Pero bueno, aquí es donde se lucha un poco en la medicina 3.0, el biohacking, de cómo podemos prevenir las enfermedades. Vale, esto era en la enfermedad cardiovascular, que como hemos comentado es muy importante actuar porque si se presenta puede provocar la muerte y ya no tienes tiempo. Luego la siguiente sería la enfermedad metabólica. La enfermedad metabólica al final es todo lo relacionado con el transporte energético del cuerpo y cómo funcionas a nivel de cómo generas energía, cómo la consumes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabéis que también existe una pandemia mundial y en España también de obesidad, síndrome metabólico, etcétera. Lo que pasa es que es mucho más silencioso. Es decir, una persona incluso que tiene una diabetes tipo 2, una resistencia a la insulina, bueno, pues estoy gordito, pero no noto nada, ¿no? No noto nada. Sin embargo, el azúcar en sangre alto, esas glucemias altas, van provocando pues, una degradación de todo el sistema cardiovascular. Por eso también una persona con síndrome metabólico tiene también más riesgo cardiovascular porque su endotelio está peor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí es más fácil medirlo con biomarcadores, ¿no? Porque tenemos, bueno, pues los triglicéridos en sangre, podemos ver la glucemia media, podemos coger un medidor continuo de glucosa, ¿no? Y ver cómo son nuestros niveles de glucemia. En análisis de sangre podemos ver, que yo creo que es más importante todavía, porque dos personas, ¿no? Albert y Alfonso, podéis tener el mismo nivel de glucemia, pero eso a mí no me dice nada. ¿Cuánta insulina estás utilizando tú para tener ese nivel de glucemia? Porque estás utilizando mucha, ¿vale? Porque no tienes músculo, estás comiendo muchísimos procesados, estás forzando mucho el páncreas y eso puede generar a futuro síndrome metabólico. Con lo cual es muy importante también medir lo que llamamos el péptido C, ¿no? Que es una sustancia que deja también el páncreas cuando se genera insulina y que se puede medir, ¿no? en sangre. Con lo cual es importante también saber ya no solo estos valores, sino entender cómo tu cuerpo funciona, ¿no? Para intentar pues, tener el mínimo riesgo metabólico, ¿no? Y el mínimo daño metabólico también, ¿no? Y luego estaría, bueno, pues enfermedades neurodegenerativas y cáncer. El cáncer sí que es verdad que es más difícil de controlar, no es más fortuito, pero sí que es verdad que en un entorno metabólicamente insano o en un entorno cardiovascular no óptimo suele correlacionar más con aparición de mayores tipos de cáncer, igual que el estilo de vida, ¿no? Se sabe que a menor consumo de fibra, pues más cáncer colorectal, a mayor exposición a tabaco, mayor cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, bueno, pues intentar minimizar todo esto, pero también existen ciertos biomarcadores tempranos, muchos de ellos son muy comunes de medición en análisis, como el PSA para el cáncer de próstata, ¿no? Que también se pueden ir midiendo. Por eso digo que el biohacking muchas veces es medicina, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas técnicas de biohacking que se hacen ahora, a lo mejor hasta dentro de 30 años, no se utilizan a nivel de medicina global. Y luego la enfermedad neurodegenerativa, pues existen también ciertos predictores para intentar evitarla. Por ejemplo, los sleep trackers, el Oura Ring, el Whoop, etcétera. Si tú duermes muy mal durante mucho tiempo, eso significa que no estás dejando que el cerebro
haga ese aclarado del sistema linfático que hace en cada ciclo y que fomente más la acumulación de placa beta amiloide. Y eso parece que correlaciona más con Alzheimer, por ejemplo. Aunque ahora también hay otras hipótesis que dicen que es mejor también no solo dormir bien, sino también hacer cierta actividad cardiovascular que permita un mayor flujo sanguíneo. Existen como varias cosas, ¿no? Pero bueno, pues sería un poco, ¿no? A la pregunta de ¿cómo me mido yo que estoy bien? Pues primero, parecer que estás bien. Después, poder hacer las cosas bien. Y después, medir que todos los marcadores de riesgo están bien. Y luego, si puedes, medir el daño que ya se ha producido. Vale, pues muy, muy interesante. La verdad que hemos hecho un recorrido que casi podíamos acabar la entrevista aquí, pero no te vamos a dar esa satisfacción. Cosas superficiales por si queréis que profundicemos en alguna, ¿eh? Sí. Y a mí me parece súper interesante, o sea, que la gente que se hace chequeos de salud que son tan básicos, sí, todo esto que nos has hablado, imagínate que existiese de forma paquetizada. Oye, tu chequeo de biohacking, ¿y dónde estás? Y, ¿sabes? Y después, asociado a esto, un programa de 0 a joven, por ejemplo. Sí. Y te voy dando los pasos que tienes que seguir para conseguir esos marcadores óptimos y tal y cual. Pensando en negocio y en salud, juntando todo, me sale esa historia. Sí, bueno, de hecho, a ver, eso es lo que yo tengo ahora experimentalmente en mi site, en gonzaloruizuteria.com. Vendemos esto que lo llamamos el Pack Renace. El Pack Renace es un taller donde explicamos qué es el envejecimiento, cómo medirlo, y todo esto que os he contado de forma un poquito más profunda. Y después, lo que hacemos es dar las herramientas de medición, ¿no? Entonces, esto te permite es entender primero, porque yo creo que es muy importante entender un poco cómo funciona tu cuerpo, ¿no? Y entender los límites que tiene tu cuerpo y las palancas que hacen que ocurran ciertas cosas. Entonces, bueno, pues, si yo quiero conseguir ciertos objetivos, ¿qué palancas tengo que activar? ¿Y cómo medirlas? Y si estoy actuando bien. Entonces, lo bueno es que ahora se puede medir, digamos, por un lado, la salud general y el envejecimiento de una forma bastante fácil. La salud en general, ya os digo que hay dos valores que lo pueden resumir muy bien, que es la fuerza y el VO2 max. El VO2 max lo miden casi todos los wearables, de una forma más o menos precisa, aunque es indirecta, pero más o menos precisa. Y además, sobre todo, puedes ir midiendo la tendencia. Y la fuerza es muy fácil medirla mejorando las cosas que haces. O sea, tú mismo lo ves, ¿no? Si yo hago más dominadas, estoy más fuerte. Si yo hago más flexiones, estoy más fuerte. No hace falta nada sofisticado para ello, ¿no? Sino el mejorar. Y luego, el envejecimiento se puede medir a nivel celular con estos análisis que hablábamos, ¿no? Análisis de metilación del ADN, ¿no? De los patrones de metilación, donde se ve estas variaciones epigenéticas. Entonces, bueno, te da una referencia sobre cuál puede ser tu edad biológica. Pero es que es más, ahora ya existen ciertas aplicaciones, ciertos wearables que correlacionan mediciones diarias tuyas con la edad biológica y correlacionan muy bien. Es decir, yo me hago la medición epigenética en sangre y me mido la edad epigenética con wearables y correlacionan. Prácticamente es 95%. ¿Qué te miden? Claro, ¿qué datos le tienes que meter al wearable? Le tienes que meter bastantes datos. Le tienes que meter tu dato de VO max, tu dato de frecuencia cardíaca en entrenamiento y cómo te recuperas, y le tienes que meter tus datos de sueño, que eso es muy importante. Cómo duermes y cómo es el patrón de respiración, de frecuencia cardíaca y de variabilidad cardíaca durante tu sueño. Probablemente es uno de los valores que más información nos da acerca de cómo está nuestro cuerpo. Y todo eso que sin meterse en el daño que hay adentro, que es verdad que puede existir, te da una referencia muy buena de cómo estás y cómo puedes mejorar, ¿no? Más allá de medirme en la báscula y cuánto peso, esto te dice, no, aquí tienes 9 años biológicos menos. Eso a mí me parece un valor mucho más interesante. Sí. Me ha llamado mucho la atención. Esto, que en general se utilizara sería la bomba. Sería la bomba, pero soy un poco escéptico de que esto la gente lo usara. Es decir, fíjate qué cosa más fácil que es perder peso y pesarse en una báscula. Qué fácil es. Si es que solo es pesarme, cambiar el estilo de vida y ver de nuevo si he adelgazado. Y la gente no lo hace. Imagínate esto que es reducir la edad biológica, es un poquito más complicado, ¿no? Yo creo que la gente solo lo hace si tiene una motivación intrínseca.
pero que le digas a alguien que tiene que hacerlo y que lo haga, yo creo que eso no funciona. No sé por qué, pero no funciona. Vale. Me ha llamado mucho la atención la parte que has comentado de medir el sueño, la frecuencia cardíaca en el sueño, que eso os da muchísima información. ¿En qué sentido os da mucha información? ¿En si bajan mucho las pulsaciones o no, o si se mantienen altas? Bueno, Cuéntanos un poco esa parte. Sí, mira, en general existen dos variables que tú puedes medir muy fácilmente del corazón, que son la frecuencia cardíaca y su evolución, ¿no?, durante el tiempo, y la variabilidad cardíaca. La variabilidad cardíaca, para el que no lo conozca, es la diferencia en milisegundos, la media de diferencia en milisegundos de los latidos del corazón. Por poner un ejemplo para que se entienda bien. Imagínate que tú tienes 60 latidos por minuto, ¿vale? Eso es 1 por segundo. Vale. Si tú tuvieras todos los latidos síncronos, que fueran en el milisegundo 1000, milisegundo 2000, milisegundo 3000, tu variabilidad cardíaca sería 0. Esto quiere decir que todos tus latidos van síncronos totalmente. Esto significaría eso, que tu variabilidad cardíaca es 0. Ahora bien, si tus latidos difieren un poquito, por ejemplo, 980 milisegundos, 2020, 3060, 3980, ahí empieza a haber variabilidad cardíaca. Entre el primero y el segundo, 20 milisegundos, en el siguiente 40, etc. Vale. A mayor variabilidad cardíaca, media y máxima, mejor salud. ¿Por qué? Digamos que en el cuerpo existen dos sistemas, el simpático y el parasimpático, ¿vale? Que se activan en diferentes momentos. Cuando estamos muy estresados y necesitamos reaccionar rápido, se activa el sistema simpático. Es decir, que nuestro cuerpo sabemos que está estresado e intentando hacer algo que le estresa, ¿no?, con esfuerzo, cuando la variabilidad cardíaca tiende a 0, es decir, cuando los latidos son muy síncronos. En cambio, cuando estamos muy relajados, cuando estamos durmiendo y demás, alcanzamos nuestra variabilidad cardíaca más alta. Y nuestros latidos son un poco, por decirlo, más anárquicos, ¿no? Entonces, se sabe que cuanta mayor variabilidad cardíaca tienes, sobre todo durante el sueño, que es cuando más relajados deberíamos estar, mejor salud tienes. Si tú cuando duermes tu variabilidad cardíaca es baja, eso quiere decir que tu cuerpo está estresado, ¿vale? Entonces, ¿por qué puedes tener una variabilidad cardíaca baja durmiendo? Porque has bebido alcohol, porque has cenado muy cerca del dormir, porque tienes un niño pequeño que está llorando, porque tienes muchas preocupaciones, o porque tienes síndrome metabólico, o porque estás enfermo, tu temperatura corporal sube y demás. Entonces, nosotros con el estilo de vida, ya no solo con el entrenamiento, que también, ¿no?, el entrenamiento es una de las palancas más efectivas para mejorar la variabilidad cardíaca, sino con el control del estrés, con modificación de estilos de vida, no tomando alcohol antes de dormir, sincronizando más nuestros ciclos circadianos. Si yo consigo dormirme antes, voy a tener mejor variabilidad cardíaca. Es decir, tú lo puedes medir muy fácilmente cómo es tu variabilidad cardíaca y cómo va mejorando. Y las personas jóvenes tienen mejor variabilidad cardíaca que las mayores, ¿vale? Si yo consigo con 45 años tener una variabilidad cardíaca igual a la media de los jóvenes de 18, eso quiere decir que es lo que parece, es que estoy joven. Sin embargo, si con 45 años mi variabilidad cardíaca se parece más a los de 80, es lo que parece, estoy muy jodido. ¿Vale? Entonces, simplemente ese dato ya te dice mucho. Pero hay más. Si tu fragmentación del sueño, es decir, si tú duermes del tirón y haces los ciclos REM, todos los ciclos, ciclo no REM y REM, continuos, y consigues bastante tiempo de sueño REM y de sueño profundo, y tu frecuencia cardíaca sigue un patrón que se llama hamaca. El patrón hamaca quiere decir que tú te acuestas y tu mínimo de frecuencia cardíaca lo consigues antes de la mitad de la noche, y tu tiempo de recuperación hasta conseguir de nuevo la frecuencia cardíaca de despertar es mayor que la mitad de todo el sueño, es decir, que tiene como una especie de hamaca. Es el patrón correcto, ese es el patrón en el que tu cuerpo está consiguiendo la máxima recuperación, es decir, consigue relajarse al máximo y luego se va recuperando. Si tú has tomado alcohol, tu frecuencia cardíaca al principio de la noche es muy alta, tu cuerpo está luchando, echa el alcohol y alcanzas la mínima frecuencia cardíaca al final de la noche. Horrible. Tu cuerpo no se ha regenerado,
no has tenido los ciclos de sistema linfático bien, estás intoxicado, no has dormido bien, no has tenido sueño profundo, o sea, estás hecho una mierda. Si tú haces eso durante mucho tiempo, vas a tener un deterioro cognitivo muchísimo mayor que una persona que duerme bien. Aquí Brian Johnson es todo un ejemplo y él utiliza Whoop, que es uno de los sleep trackers más famosos, y él es la persona registrada de la historia que mejor ha dormido. Ha conseguido durante 4 años tener una puntuación de 100 en Whoop. ¿Qué significa tener una puntuación de 100 en Whoop? Significa haber dormido del tirón entre 7 y 8 horas sin despertarte. Significa haber tenido 4 ciclos de sueño profundo y de ciclo REM. Significa haber tenido al menos 2 horas de ciclo de sueño REM. Significa haber tenido siempre la frecuencia cardíaca mínima antes de la mitad de la noche. Significa haber tenido la variabilidad cardíaca, es inverso, la variabilidad cardíaca máxima antes de la mitad de la noche, y significa además que tu variabilidad cardíaca está muy por encima de la media y tu frecuencia cardíaca, él creo que tiene 43 pulsaciones más o menos de media durmiendo y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues él tiene una capacidad de recuperación brutal, ¿no? Y bueno, y además él se analiza 2 cosas más durmiendo, que son sus ondas cerebrales, para comprobar que tiene ondas teta, ¿no? Que son las que de máxima reparación y demás se consideran que tienen mayor reparación. Y una cosa muy curiosa, que lo pueden medir los hombres, que es el número de el tiempo en el que pasas en erección durmiendo. Que es una cosa muy curiosa y tiene algunos artículos sobre ello. Él pasa en erección más tiempo que la media de los quinceañeros. ¡Wow! Imaginaos, ¿no? Que cuando estás con 15 años, pues ya sabes cómo estás, pues él con 46, él tiene de media más tiempo. Él tiene, de hecho, tiene un dispositivo que se pone en el pene para medirse el tiempo. Es un tío muy curioso. Eso te iba a decir, que no voy a preguntar cómo se lo mide porque... es un dispositivo también que se pone, o un calzoncillo, no sé cómo es el tema. Pero bueno. Mira, juntando varias cosas que has ido comentando a lo largo de la entrevista y ahora al final con lo de Brian. Bueno, pedirte si nos pasarás algunos dispositivos sencillos y económicos que la gente pueda comprar para que pongamos en las notas del episodio. Claro. Y luego la otra era, o sea, antes has hablado de que si alguien no tiene una motivación intrínseca muy fuerte, pues no se va a meter ni siquiera a medirse el peso en la báscula. Entonces, ¿cuánto tienes que sacrificar de vida normal para intentar hacerlo bien? Porque Brian Johnson es como el extremo, es toda mi vida gira en torno a alargar mi vida. Entonces parece que la vida a lo mejor pierde un poco de sentido. Si toda tu vida es para alargar la vida, pues no estás viviendo. Claro. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Claro. Y si nos puedes hablar, por ejemplo, de tu caso, ¿cuánto te sacrificas o cuán diferente es tu vida de un humano, un español estándar? Que la gente vea que tú eres una persona de carne y hueso, que no eres Brian Johnson multimillonario, y que ellos vean que realmente se puede hacer, que no es tan difícil en realidad. Pues mira, es que esto tiene muchos vértices y demás. Porque si tú le preguntas a Brian Johnson, él te dirá, ¿qué es una vida normal? Yo nunca he estado tan feliz. Él cuenta que, bueno, él fue un empresario muy famoso, vendió una aplicación tipo PayPal y se hizo millonario, pero estuvo 10 años deprimido y dormía 3 horas al día. Y él decía que era millonario, pero trabajaba tanto, no dormía y estaba fatal, deprimido, inflamado, fatal. Dice que ahora es la mejor etapa de su vida. No puede estar más feliz. Es increíble, se siente pletórico, ¿no? Entonces, para él, lo que hace es su trabajo. Él está inspirando a la humanidad a medirse y mejorar su vida. Él está intentando ponerse como ejemplo para decir, oye, ¿cómo se puede conseguir la mayor plenitud medida de forma objetiva que puede tener un ser humano? Dice, es que yo me mido todas las variables que son las que hacen, que miden la felicidad, y es que yo no era más feliz cuando bebía alcohol, cuando salía por la noche, cuando dormía menos. Soy más feliz ahora que hago estas cosas, ¿no? Entonces, para él la vida normal es esta, la rara es la de los demás, ¿no? Y entonces, bueno, lo que pasa es que, claro, esto tiene como muchas vertientes. Y yo te diría un poco lo mismo, ¿no? Bueno, al final yo he vivido muchas vidas, yo he estudiado mucho, he hecho 4 carreras de forma simultánea, luego cuando empecé mis empresas que tenía 20 años, pues dormía 3 horas al día, y para mí eso era lo normal, ¿no? Ah, tú duermes más, pero tú no trabajas a las 4 de la mañana, solo trabajas 8 horas al día, yo trabajo 20. Para mí eso era lo normal, ¿no? Y ahora lo normal, pues es interesarme más, ¿no? Y ser más, a lo mejor, como Brian Johnson, aunque a lo mejor también lo mezclo con vida de competición deportiva y entrenar mucho. Entonces, bueno, ¿qué es lo normal? Pues lo normal no es nada, realmente. Entonces,
a lo que voy es que ¿qué es lo que necesitamos una motivación intrínseca? Es que estos solo son datos. Y lo que hace Brian Johnson o lo que hace la evidencia científica o lo que hacen este tipo de mediciones solo son datos para que tú hagas lo que tú quieras. Entonces, lo que te explica Brian Johnson, lo que te explica el biohacking es lo que es posible y lo que no es posible. Es decir, entrenando nunca vas a poder saltar más de 20 metros. Eso un Homo sapiens no lo va a poder hacer. Pero durmiendo bien sí que puedes tener menor riesgo cardiovascular. Eso sí puedes conseguir. Entonces, bueno, pues tú ya decides lo que quieres y lo que no quieres hacer. Eso sí que es verdad que hay ciertas cosas, como decíamos antes, que el 80% del beneficio se consigue con muy poco esfuerzo. Y yo os diría que entrenando fuerza 2 veces por semana y entrenando HIIT, es decir, entrenando HIIT un día por semana y entrenando cardio otro día por semana, consigues unos beneficios increíbles, o sea, el 80% quizá. Y comiendo bien, también unos beneficios increíbles, ¿no? Consiguiendo que no te falten nutrientes, ¿no? Es decir, comiendo mucha verdura, suficiente proteína y durmiendo bien, con esas 3 cosas se consiguen el 80% de los beneficios. Vale, y hablando, ya que metes el tema de la nutrición, hay tantas corrientes ahora, porque escuchas podcasts de solo carnívoros, de veganos, Entonces, claro, el concepto de nutrición del que nos estás hablando es un concepto, pues más, digamos, no sé si decirlo en la media o más ancestral o más... No, yo abogo por que no te falten nutrientes y que lo que comas no te mate, es decir, no te dañe, ¿no? Es decir, el alcohol te daña. Bueno, ¿cuánto quieres dañarte? O si tomas alcohol más cerca del sueño, pues va a ser peor que si lo tomas a mediodía. Si te tomas 2 cervezas seguidas sin comer, va a ser peor que si te las tomas intercaladas. Bueno, pues ahí tú vas decidiendo qué daño quieres, ¿no? Y con la comida igual, bueno, pues si comes ultraprocesados, vas a provocar ciertos perjuicios en tu cuerpo. Si no comes ciertos nutrientes que vienen en las verduras, en las frutas, vas a provocar ciertos perjuicios. Pero es que dar una pauta nutricional a alguien sin conocer su estilo de vida no tiene ningún sentido. Porque no es lo mismo lo que le recomendaría yo a una persona obesa y malnutrida con mucho déficit nutricional y que tiene ciertos polimorfismos genéticos y que quiere adelgazar, no es lo mismo que a otra que lo que quiere es ganar músculo, no es lo mismo que a otra que lo que quiere es evitar el riesgo cardiovascular. O sea, es que todo depende. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo que hago es comer para estar en los biomarcadores óptimos que hemos hablado, de cardiovasculares, de riesgo neurodegenerativo, metabólico. Es decir, yo como verdura en todas las comidas, mucha y muy variada. Como proteína de la mejor calidad posible, pero sin volverme loco de precio. Es decir, en España tenemos la suerte de que quizá tenemos el mejor pescado del mundo accesible al mejor precio. Es decir, tú puedes ir a comprar boquerones frescos, a comprar sardinas frescas, a comprar bacalao cuando está a unos precios, de verdad, que si viera, yo que he viajado mucho, bueno, primero es que no existen, o sea, esos mercados no existen en ningún sitio del mundo, es que ni en Japón, ni en Perú, ni en Portugal quizá, o sea, es que no existen. O sea, las pescaderías que tenemos en España es increíble, increíble. Salmonetes, merluza, sardinas, lubinas de estero, doradas de estero, con el precio que tienen, si es que es increíble. Si es que por ese precio te comes a lo mejor una hamburguesa de una ínfima calidad en cualquier país del mundo. O sea, el pescado que tenemos aquí en España es una locura. Una locura. Es que no puede haber mejor suplemento que ese. Es una locura. Y bueno, y es que ya la huerta que tenemos en España, las hortalizas y las verduras a las que tenemos accesibles aquí en España, es una locura. O sea, no sabemos que vivimos en el mejor país del mundo para comer. Y eso que ahora se ha encarecido mucho con la inflación. Pero es que los mercados de España, yo cada vez que viajo mucho, y voy a Canadá, veo los precios que hay, todo congelado. Vas a Japón y dices, pero si esto, comen mucho sushi, pero ¿dónde está el pescado en los supermercados? O vas a Italia, ¿no? Y dices, pero ¿qué precios tienen aquí? Y aquí tenemos pimiento rojo, pimiento verde, tenemos lechugas de todo tipo, verdes de todo tipo, crucíferas, brócoli. Muchas personas mayores, los padres, los jubilados, tienen huertos que te dan cosas, el gazpacho, que es el mejor smoothie que puede haber. O sea, es que tenemos o sea, solo con la huerta que tenemos en España y con el pescado ya es increíble. Pero es que encima tenemos sol para exponernos a vitamina D,
tenemos una carne que es increíble, marisco impresionante. O sea, que comer mal en España es un delito. Es un delito. O sea, que te falten nutrientes en España es un delito. Es un delito. O sea, es que todo, lo tenemos todo. Tenemos arroces, tenemos... Es que es increíble. O sea, la gastronomía que he visto, es que todo lo que se me ocurre de comida es increíble. Legumbres. ¿Cuántos platos de legumbres hay en España? Es que es increíble. O sea, vivir en España es una bendición absoluta. Absoluta, para poder comer bien. O sea, el comer mal aquí es, pues eso, una motivación que no tenemos intrínseca. Sí que es verdad que al final, pues no, la industria y la tecnologización y demás nos secuestran de alguna manera la atención y nos afectan, ¿no? A que estemos, de alguna manera, pues sí, que nuestra atención se secuestre, ¿no? Y nos haga que nos apetezca más tomarnos una hamburguesa de una cadena rápida o una pizza porque creemos que el pescado es caro, pero es que no lo es. Es que lo que es caro realmente es que te vendan harina que vale nada. Es decir, cuando tú vas a una pizzería de comida rápida o una hamburguesa, lo que te venden, la materia prima, no vale nada, vale cero. Cero. O sea, una pizza vale cero. Es harina. Punto. Lo que tú pagas, realmente es el local, el alquiler de ese local que esté ahí, y la persona que te está atendiendo. Pero lo que te venden no vale nada. Es como tú ir allí y decir, hola, ¿quieres nada? Bueno, peor que nada. ¿Quieres algo que te perjudique, que no vale nada? ¿Como darte una patada? Sí, por favor, dámela. Y tú te la das y pagas por ello. Es que es increíble. Pero bueno, entonces, bueno, simplemente era una reflexión un poco, ¿no? Pero eso, que comer en España, tú puedes comer los nutrientes que necesitas de forma muy, muy buena y muy asequible con respecto a otros países. Es verdad que se ha encarecido, pero no hay comidas, o sea, se puede hacer una muy buena comida de forma muy barata, de verdad. Huevos, sardinas incluso en lata, arroz, verduras, hay muy buenas y muy buenas ofertas y es que se puede comer de verdad pescado de temporada. No es más caro que comer comida basura, de verdad, no es más caro que comer comida basura. El agua es potable en toda España y de una calidad bastante buena. O sea, puedes ir a la fuente, si no, incluso y coger. Es que en general tenemos acceso a muchos nutrientes y no deberían ser necesarios ni suplementos ni nada si comemos bien. Entonces, ¿cómo planificar yo la dieta? Pues a ver, ya depende. Por eso yo abogo por estudiar un poquito y aprender lo que necesita nuestro cuerpo y qué biomarcadores tienes que tener y qué antropometría tienes que tener para decir las palancas. Oye, pues a lo mejor necesito un poquito más de proteína. Oye, pues a lo mejor necesito, si yo no entreno, pues no necesito fruta tanta, ¿no? O no necesito, la puedo sustituir por verdura, o no necesito tantos carbohidratos. Pues ahí ya depende un poco, pero una dieta genérica, pues es que depende mucho de tu estilo de vida, de tu entorno hormonal, de tu punto de partida y de los objetivos que necesites conseguir. Vale. Yo, antes de dejar este tema y pasar a los otros que tenemos para comentar contigo, sí que me gustaría saber si es reversible, porque has hablado mucho pues, de los daños del alcohol, el estrés, el tal. Y digamos que es como que si yo ahora tengo... una persona tiene 40 años y tiene su edad biológica en 40 años, digamos que está alineado, ¿no? Uh-huh. Si te has machacado mucho tomando alcohol, durmiendo mal, haciendo todas esas cosas, digamos que tienes con 40 años una edad de 45 o 50, yo qué sé. ¿Es posible revertir si ya te has pasado de rosca, volver, digamos, a pillar a esa edad biológica y revertir un poco ese proceso que has estado haciendo mal o no? Yo te digo un poco mi opinión. Mi opinión es la siguiente. Un Homo sapiens, yo creo que es muy difícil sin modificación genética que viva más de lo que han vivido los Homo sapiens el máximo en la historia. Es decir, que la máxima edad que podemos vivir es 120 años. Sin modificaciones genéticas o sin terapias que existen ahora. Vamos a poner que... Bueno, no vamos a hablar de quitar células senescentes, etc. Vamos a poner que es 120 años, ¿vale? Entonces, lo que tú puedes hacer es aumentar tu calidad de vida, ¿vale? El problema es que si tú haces una curva normal de cómo es la calidad de vida de la gente, empieza a bajar hacia los 40 y ya disminuye hacia los 120. Es decir, tu capacidad a los 60 no está en el punto óptimo de lo que podrías hacer, de lo que hacías a los 20, no está en ese punto óptimo. Entonces,
La idea aquí de la edad biológica, de mejorarla, es poder hacer lo que haces en tu plenitud. Vamos a considerar que tu capacidad plena está a los 20, 25, ¿no? No hay nada más que puedas hacer, a no ser que tengas alguna enfermedad, ¿no? Pero digamos que esa va a ser tu capacidad plena. Entonces, la idea aquí de la edad biológica es conseguir que tu capacidad en cualquier edad se acerque a lo que puedes hacer con 20 años, ¿vale? Entonces, si tú estás ya muy machacado a los 40, pues lo que necesitas hacer es mejorar tu capacidad para igualar a la de los 20. Entonces, ¿puedes hacer cosas? Muchísimas. Es que, vamos, muchísimas. Ahora bien, cuanto más machacado estés y cuanto más edad tengas, más difícil va a ser de conseguir hacer lo que hacías a los 20. Es decir, si tú a los 25 estás muy mal, pero y te puedes hacer cosas, seguro que enseguida mejoras. A los 40, pues te va a costar un poco más. A los 60, pues a lo mejor no llegas, pero oye, vas a mejorar y llegas a lo que puedes hacer a los 30, ¿vale? Entonces, capacidad de mejora hay siempre, porque teniendo mejores nutrientes en el cuerpo, alimentándote mejor y consiguiendo mejores biomarcadores, teniendo más fuerza y mayor capacidad cardiovascular, siempre vas a mejorar, siempre, aunque tengas 110 años. Lo que pasa es, claro, que la capacidad de mejora es menor. Vale. Albert, ¿alguna cosilla más o pasamos a... No, sobre estos temas ya, si quieres tocar un poco el transhumanismo y potenciar por encima del Homo sapiens, hacer alguna pregunta para meternos ahí un poco y dejar a la gente con ganas de más, pues le damos. Sí, yo creo que sí. Además tocamos el tema del transhumanismo y has dicho que tenías una reflexión final que querías hacer, así que... Bueno, no sería como final, pero bueno, para no meterla ahí en la parte de biohacking, sí. Es que alguna vez he escuchado que en realidad el Homo sapiens no pertenece a este planeta, porque somos la única especie que no tiene un territorio concreto asignado, que no tiene una alimentación concreta asignada, y que además, pues, ¿sabes? Están los blancos, los negros, los asiáticos son un poco diferentes entre sí, y aunque nos parecemos genéticamente mucho a otras especies y sobre todo a los mamíferos, pues parece que no es exactamente nuestro lugar. Y entonces con el transhumanismo vamos como a salir del planeta, pero es que a lo mejor ya no veríamos de aquí. Solo quería saber tu opinión sobre esta, si es una paranoia o no, o tiene algo de sentido. Yo creo que es un poco paranoia. Sí pertenecemos aquí. De hecho, somos tan frágiles que moriríamos en cualquier sitio que no sea nuestras casas. Es decir, es muy difícil que un Homo sapiens viva en la intemperie hoy en día. Muy difícil. Muy difícil. Morimos. O sea, fijaos que necesitamos la calefacción. O sea, en cuanto se nos va un poquito... O sea, nosotros solo somos vivibles a unos niveles atmosféricos de presión de oxígeno, de presión atmosférica, de oxígeno y de temperatura y de radiación solar muy concretos que están en la biosfera. Bueno, hay partes de la biosfera, porque hay partes de la biosfera que nosotros no aguantamos. Con lo cual, colonizar las estrellas y colonizar otros planetas requiere de dos cosas. Una, de que construyamos biosferas fuera, ¿vale? Para eso están las naves espaciales y las cápsulas, que son enanas. Y yo creo que, bueno, eso es una opción, pero es una opción muy... ¿cómo decir? Muy arriesgada, ¿no? Porque es que somos tan frágiles que en cuanto haya cualquier error, pues vamos a morir. Entonces, lo más fácil y lo que yo creo que se va a hacer, bueno, es que no es que crea, es que es la única posibilidad, es transportar nuestra inteligencia. Entonces, lo que nosotros haremos para colonizar otras estrellas será simplemente primero llevar inteligencias artificiales y robots, que es nuestra inteligencia a distancia, para que hagan cosas allí. Y después nos llevaremos a nosotros, pero más bien nos llevaremos a nosotros como un poco como Arca de Noé, como zoológico. Nosotros al final ya somos una subespecie, ¿vale? El Homo sapiens es una subespecie. Nosotros sin nuestro iPhone y sin nuestra capacidad de llamar por teléfono y sin nuestros ordenadores y sin internet, somos infinitamente menos capaces que el sapiens conectado. El sapiens conectado tiene acceso a la IA, tiene acceso a ChatGPT, tiene acceso a Google, tiene acceso a llamadas, tiene acceso a muchas cosas. Tú sin todo eso no puedes aprender igual, no puedes comunicarte, no puedes avisar,
un animal, somos un animal de zoológico, ¿no? Sin acceso a todo el conocimiento previo, ¿no? que sustenta esta base cultural, ¿no? del Homo sapiens. El Homo sapiens ya es un ser cultural y un conocimiento ubicuo muy grande que cada vez está empezando a generar satélites, que son estas IAs y estos robots, ¿no? Ya visteis el otro día los Optimus, ¿no? de Tesla que ha presentado, ¿no? Entonces, estos Optimus de Tesla son ya nuestros satélites que van a empezar a colonizar. Y en el futuro, yo lo que creo es que lo que mandaremos es nuestra inteligencia, porque nuestra inteligencia va a funcionar igual en un soporte biológico frágil que solo vive en la biosfera terrestre como el que tenemos, que en un soporte pues que no necesite oxígeno, que no necesite presión, que no necesite alimentarse y digerir para obtener energía. O sea, es que puede haber algo tan poco eficiente como eso. Es que es ineficientísimo, ¿no? La energía obtendremos, pues ya sea del sol, de la radiación, de energía de fusión y demás. Pero realmente nosotros lo que somos inteligencia corriendo en una red neuronal biológica, ¿no? Con un soporte biológico, imagino que para poder colonizar las estrellas necesitaremos que seamos inteligencia corriendo en una red neuronal tecnológica. Pero en ese punto ya dejaremos de ser sapiens. Porque los sapiens, una de las características que tenemos es el aislamiento, la individualidad. Todo lo que ocurre en la cabeza de Alfonso, nadie lo sabe, ni puede comunicárselo a nadie. Todo lo que ocurre en la cabeza de Albert, nadie lo sabe. Solo podemos comunicarnos por voz o por escrito. ¿Cuánto tardarías en explicar todo lo que te ha pasado en un día? Ni en toda tu vida hablando podrías hacerlo. Pues imagínate en toda tu vida. Ese aislamiento y ese que solo nosotros nos conocemos a nosotros mismos desaparecerá en el momento en el que todas las inteligencias nuestras estén sobre un soporte tecnológico e interconectado, porque dejaremos de ser seres aislados individuales. Y en ese momento es un poco para mí la singularidad. Dejaremos de ser Homo sapiens. Y esa superespecie, ¿no? Ese sapiens aumentado, ese sapiens conectado sobre otro soporte, lo que sí que hará es mantener a los Homo sapiens que quieran como seres de zoológico y los meterá pues, en Marte, en la Tierra o donde sea. Y al igual que los perros no pueden ni imaginar, ni pensar, porque no tienen capacidad cognitiva suficiente en lo que nosotros pensamos ni en nuestros planes, pero nos quieren y nosotros a ellos les queremos. Los transhumanos o la transhumanidad cuidará de nosotros, o cuidará de aquellos que quieran mantenerse en subespecie y que no quieran, digamos, hacer un upgrade, ¿no? Ya sea genético o ya sea tecnológico. Y bueno, pues mantendremos esa base genética, que aunque se puede mantener de otra manera, congelada y demás, pues, se mantendrá viva y demás para aquellos que quieran. Eso es un poco mi visión. Y esto me hace, bueno, lógicamente te hace pensar mucho todo esto, ¿no? Porque también es un poco, yo pienso, el objetivo, ¿no? De que pensemos y de que, bueno, pues al final removamos un poco, no sé si conciencias o si por lo menos mentes, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo casas tú esa parte, todo esto que nos has contado, que es como muy avanzado, muy, muy hacia el futuro, muy de incluso de perder nuestra propia especie, con toda esa otra parte donde nos gustaría volver más a lo ancestral porque estamos viendo que estamos perdiendo, pues yo qué sé, salir a la calle, comer bien, hacer ejercicio, que cada vez estamos más anquilosados, más todo el día mirando el móvil? ¿Cómo casa esa visión de futuro tan futurista, por decirlo así, ¿no? Con esa otra visión de, oye, nos tenemos que cuidar porque somos lo que somos y hay que volver un poco a lo de antes también. Buenísima pregunta. Esto, fíjate, es muy paradójico, como tú dices. Nosotros, los Homo sapiens, somos los descendientes de los prudentes. Todos nosotros somos el Homo acojonetis. Porque el Homo aventureris, ese le han matado. El que no era prudente, el que salía por ahí, el que salía de la cueva, se ponía a explorar sin planificar, ese le han matado. Nosotros somos los descendientes de los planificadores, de los prudentes, de los que todo lo tenían bien pensado, ¿vale? Entonces nosotros siempre hemos sido un poco reacios al riesgo, ¿vale? Y lo que buscamos es el mayor confort, porque nunca lo ha habido en el entorno en el que nos hemos desarrollado. Siempre ha habido riesgos y nosotros lo que hacíamos es, para sobrevivir,
mitigar esos riesgos. Entonces, en nuestro ADN de Homo sapiens hemos heredado que queremos construir un mundo fácil, que no nos mate. Y lo hemos conseguido. ¿Lo hemos conseguido? Ya no nos mata nada. Pero las empresas y el capitalismo y lo que hacemos, ¿no? para conseguir todo esto, nosotros somos planificadores. O sea, una de las esencias del humano es la planificación, el hacer plan. De hecho, el capitalismo, que es la acumulación de capital, ¿vale? El capitalismo no es consumismo. Consumismo es lo contrario del capitalismo. Capitalismo es ahorro. Capitalismo es capital. Y capitalismo es la esencia del Sapiens. ¿Por qué? Porque el Sapiens planifica, piensa. Dice, oh, ¿qué habrá detrás de ese río? Voy a investigar. Y si voy allí y hablo con esa tribu, voy a investigar. Pero para investigar y poder hacer eso tienes que ahorrar. Tienes que pescar previamente y guardar el pescado, o tienes que recolectar frutos, porque si no, no comes. Por eso el capitalismo es el ahorro. Y la planificación es el capitalismo en sí, ¿vale? Entonces nosotros hemos conseguido el progreso gracias a esa mentalidad de prudencia y de ahorro. Y de construir un mundo fácil. Y lo hemos conseguido. Hemos conseguido un mundo facilísimo. Ya no nos morimos de nada. Ya no hay riesgos. No nos morimos de nada. Pero claro, las empresas que surgen de este mundo capitalista quieren ganar más y quieren ahorrar más para seguir creando más. Nosotros somos creadores, ¿no? Creadores, planificadores. Y las empresas no son más que creadoras de cosas. Y para crear cosas tienen que generar más capital y para generar más capital quieren vender más. ¿Y a quién venden? A humanos. ¿Y los humanos qué buscan? La comodidad. ¿Y qué es la comodidad? El Netflix, el sofá, la comida rápida que estimula y que tú la buscas. Porque en un entorno hostil, el dulce era lo que tenía calorías, lo que tú tenías que comer rápido por si luego no había comida y sobrevivir. Por eso te venden el helado de Häagen-Dazs, por eso nos gusta todo lo que es altamente palatable. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que nosotros, los Homo sapiens, ya hemos conseguido modificar el entorno. El entorno de nuestro ADN no existe. Entonces, nuestro ADN, nuestro wetware, que yo llamo nuestro cuerpo, para conseguir la optimización, necesita inputs que había en el pasado y que ahora no existen. Entonces, por eso tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? El que tú decías, tenemos que exponernos a lo que había antes. A no ser que modifiquemos el ADN. A lo mejor podemos modificarnos el ADN para que nuestro estado óptimo sea estar tirados en el sofá, ¿no? Y construyendo cosas. Pero bueno, el Homo sapiens tiene esta paradoja, ¿no? Por un lado, necesita de cosas totalmente primitivas como hablar con la gente, sentir el calor humano, escuchar voces, dormir, o sea, necesita cosas muy primitivas, ¿no? Tener oscuridad. Pero por otro lado somos capaces de crear, ya lo viste, ¿no? Los Robot Optimus o un rascacielos de 40 pisos que lo tiras a la estratosfera y vuelve y lo coges. Es decir, que somos capaces de todo eso, ¿no? Entonces es apasionante, ¿no? El cómo la inteligencia que se desarrolla en nuestro cerebro, aupada por todo ese conocimiento social de milenios, aún así vive atrapada en una genética muy primitiva. Por eso es a veces contradictorio, ¿no? Que necesitemos estos inputs tan ancestrales pudiendo hacer estas cosas tan avanzadas. Vale, pues perfecto. No sé si tienes alguna cosa más, Albert, que quieras o lo dejamos aquí. No robarle más tiempo, tampoco hacer la charla, que aunque es súper interesante, que a lo mejor la gente no se nos aburra. Muy bien. Y darle las gracias a Gonzalo por dejarnos todas esas incógnitas abiertas. Yo creo que hay más incógnitas que certezas y más ganas de aprender más que de lo que hemos aprendido ya. Y nada, gracias. Muy bien, Albert, muy bien. Alfonso, muchísimas gracias a vosotros. Gonzalo, para las personas que quieran saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Para dejarlo en las notas del programa. En gonzaloruizutrilla.com. Vale, perfecto. Pues lo dejamos en las notas del programa y nada, y las personas que quieran saber más de ti, pues que cotilleen un poco también y vean ahí las cosas que haces. Y por supuesto también recordar a las personas que han llegado hasta aquí que pueden enviarnos preguntas, pueden enviarnos dudas, sugerencias para nuevos episodios, para nuevos invitados, para lo que sea, escribiéndonos a porlospelos@getsil.com. Muy bien. Y nada, Gonzalo, muchísimas gracias. Ha sido una charla súper chula. Yo la verdad que he disfrutado un montón, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Chao, chao.